What great joy and privilege I have, dear brothers and sisters from Mexico and Latin America, to be with you tonight. Qué gran privilegio para mí estar entre mis hermanos y hermanas de México y de Latinoamérica en esta noche. You are wonderful people. Son una gente maravillosa. I am for first time in Latin America. Esta es mi primera vez para estar en And I Latinoamérica. wish to bring greetings from Romania, from the Church of Christ there. Les traigo saludos de la Iglesia de Cristo Jesús en Rumania. Before I arrived here, I was sure that I am belonging to a Latin nation. Antes de llegar ya estaba asegurado de que iba a llegar a un país latino. But after I arrived here, I was overwhelmed by your love, your friendship, your hospitality, your joy. So I'm not sure anymore if I'm belonging to a Latin nation. Antes pensaba, al llegar aquí a este país, fui sobrecogido por el afecto, la hospitalidad, la amistad que me han brindado, y ahora pues me siento como si fuera de este país. You are real Latin people, so thank you for letting me testing how the Latin real is. Y gracias por darme la oportunidad de probar lo que es ser latino. In 1994, a big disaster hit two countries in Latin America. En 1994, un gran desastre, una calamidad natural afectó a dos países aquí en Was Latinoamérica. Colombia and Argentina. Fue Colombia y Argentina. In 1994, in United States at Football World Cup, Romania won against Colombia and against Argentina. Ay, Señor bendito. En 1994, en la Copa Mundial del 94, este querido país, Rumania, le ganó a Colombia y también le ganó a Argentina. Entonces son dos calamidades muy grandes en Latinoamérica. And now, if you invited a Romanian here, I understand the brother Brad is already healed, recovered, and he forgive us. Entonces parece que el hermano Brad ya se ha recuperado de ese desastre, de esa calamidad, porque me invitó a predicar en esta noche, yo siendo romano. I am honored to work with you, brother Brad, and you've done a wonderful job here. Es un honor trabajar al lado suyo, hermano Brad, y ha hecho una excelente labor aquí. I'm honored to work with you, with other national directors in the world team, the most important team. Y es una honra y un privilegio para mí trabajar al lado de otros directores de misiones al nivel mundial. Qué lindo equipo. We don't play to win a gold cup, No estamos trabajando para ganar una Copa Mundial, but we are working together through our work and influence to win for God, for heaven, millions and millions of lost people. pero juntos estamos trabajando y esforzándonos al máximo para que mucha gente llegue a conocer de Cristo Jesús May y God esté en bless la you patria and celestial. all national directors for missions. Entonces, para todos los directores de misiones a nivel del mundo, I'm here with Rick Cunningham and Jen estoy from aquí Romania. con los misioneros would Ricardo like y Jen to Cunningham de stand aquí de up. Romania, que por favor se pusieran de pie. We are work together in a wonderful way there. Trabajamos juntos de una manera muy linda. And we appreciate a lot that you recognize our ministry in Romania. Y apreciamos el estima que tienen ustedes para el trabajo que estamos haciendo en But nuestro we are not país. here with a kind of triumphalistic attitude. Pero no venimos con una actitud triunfalista. We didn't come here to show you how brave we are or how great we are. No hemos venido para mostrarles ni sacar pecho de qué tan grandes somos. We are here to let you know how God great, how
great God we are. Hemos venido para enseñarles y mostrarles y testificar de lo grande que es nuestro Dios. He called us to be in His mission. Que Él nos llamó para trabajar en su misión. It's not our mission, No es nuestra it's misión, God's mission. es la misión de Dios. And He invited us to be partners with Him in winning the lost of the world for Him. Y es Él que nos invita a nosotros a colaborarle a Él para ganar el mundo para Cristo Jesús. And I would like to share with you what God is doing in Romania, in His people and through His people. Y quiero compartirles lo que Dios está haciendo en el país de Rumania, en el país y a través del pueblo rumano. The Pentecostal movement in Romania started 90 years ago. El movimiento pentecostal comenzó hace 90 años en el país. It started in a village with a couple of farmers. Comenzó en un pueblo con un par de campesinos. The man was the leader of a small Baptist church, El hombre era un pastor de una iglesia pequeña bautista and his wife was very ill, almost dying. y su esposa estaba grave, a punto de morir. And he started to pray for his wife. Comenzó y siguió orando por su esposa And she was healed. y Dios la sanó. The God listened even the Baptist prayers. Dios aún escucha la oración de los bautistas. Amen. But that moment was the start of Pentecostal church in Romania. Pero en ese momento nació la iglesia pentecostal en el país de All Rumania. village was amazed by God's work and power. Todo el pueblo fue asombrado de cómo Dios sanó a esa So mujer. more people came to the meeting. Entonces, gente comenzaron a llegar más y más a las reuniones. Then God baptized them in the Holy Spirit. Y luego Dios los bautizó con el poder de su Espíritu Santo. And they started to plant new churches in villages. Y comenzaron a fundar nuevas iglesias en otros pueblos. Till the Second World War, this small Pentecostal church was under a strong persecution. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta pequeña iglesia naciente estaba sufriendo gran persecución. The traditional Orthodox church La iglesia, persecuted a lot this small church. la iglesia tradicional ortodoxa perseguía, causaba muchos problemas a esta iglesia The naciente. Pentecostal believers were beaten, were tortured, were put in prison. Fueron encarcelados estos creyentes, fueron torturados, fueron golpeados. But despite of everything, the church was growing. Pero a pesar de toda esa persecución, la iglesia seguía en crecimiento. Then the Second World came, Y luego la Segunda Guerra Mundial, and we had a kind of fascist government. y luego teníamos un tipo de Fascist, Nazis. un gobierno fascista, And they persecuted the church more and more. y persiguieron aún más a la iglesia. And then after the Second World War, we had a communist regime. Y luego después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un régimen comunista. And the life of the church was limited again and again and again. Y la vida y el crecimiento de la iglesia fue limitada y fue restringida una y otra vez. Many brothers and sisters were put in prisons. Muchos hermanos y hermanas fueron encarcelados en We ese were tiempo. considered second-hand citizens. Se nos consideraba como ciudadanos de segunda clase. But despite of all this persecution, Pero a pesar de toda esa persecución, after 70 years of persecution, the Pentecostal church grew up till 700 churches. después de 70 años de persecución, Dios estuvo con la iglesia y en ese tiempo, después de la iglesia, habían 700 churches. 700 iglesias pentecostales en Rumania. Then in 1989, the freedom came. Y luego en 1989 había libertad de culto And more churches were planted. y más iglesias fueron fundadas. Till last year in Romania, we had 2,845 Pentecostal churches. Entonces, para el año pasado llegamos a tener 2,845 iglesias pentecostales en Rumania.
In total, with all evangelicals, we have 6,000 churches in Romania. Entonces, con todos los evangélicos que hay en nuestro país, tenemos 6,000 iglesias, More than 600,000 believers, 600,000 creyentes, and more than half are Pentecostals. y más de la mitad son pentecostales. In last 20 years, in average, every week, 2 new Pentecostal churches were planted. En los últimos 20 años hemos promediado establecer 2 nuevas iglesias cada semana. Praise the Lord. Gloria a Dios. But despite of this big success in Romania, Pero a pesar de este gran éxito en nuestro país, we didn't have any missionaries outside. no teníamos ni un solo misionero fuera del país. We used to have a department of mission in our movement, Teníamos antes un departamento de misiones but en nuestro this movimiento, department didn't send at least one missionary. pero ese departamento no envió ni un solo misionero. For years, we believe at least 4 lies. Por muchos años creíamos estas 4 mentiras. And maybe in some countries represented here, the evil spread the same lies. Y es posiblemente que en algunos países aquí representados el enemigo también ha corrido con estas 4 mentiras. First of all, En primer lugar, we said it's not our job. dijimos, esto no es nuestro compromiso, no es nuestro trabajo. It's Western's jobs. Le toca a los occidentales. The mission is for Americans, for Brits, for Scandinavians. Este trabajo de misiones es para los norteamericanos, los gringos, para los canadienses, los europeos. It's not for us. No nos We are not corresponde. called for missions. Nosotros no lo podemos hacer. We are not a sending church. We are a receiving church. No somos una iglesia enviadora, somos alguien que recibe misioneros. And this lie Y kept esta, us for doing mission for years and years. y esta mentira nos limitaba, no nos dejaba poder realizar la obra misionera. The second lie was La we segunda- are too unprepared. La segunda mentira que creíamos es que no estamos debidamente preparados. We don't have experience No tenemos la experiencia, to do mission. It's a big issue. esto es muy grande, se requiere mucha capacitación, We don't have logistics. no tenemos la We logística, are ni la not prepared. no estamos preparados. Was another lie Eso era otra mentira, because we were prepared. porque sí estábamos preparados. We had good people in our churches, Teníamos madera, Well teníamos trained gente que pastors. podía hacer las cosas. young people with a heart for mission, Teníamos un grupo de jóvenes con un corazón apasionado para las misiones. we had an experience of suffering during the communist time. Teníamos 70 años de persecución, qué mejor preparación que esa. We learned how to survive with less, Sabíamos cómo sobrevivir con poquito. so we were the best candidates for missions. Entonces éramos los mejores candidatos para And las misiones, especially for the worst place in the world. especialmente para los lugares más duros en el mundo. The third lie La tercera mentira, was we are too weak. que somos demasiado débiles, We are too weak. We debiluchos, are insignificant in the world. somos insignificantes. But in the reality, we were that time one of the largest Pentecostal church in Europe. Pero en la realidad, en ese momento, éramos la iglesia pentecostal más grande en todo el continente europeo. And then the last, we are too poor. Y luego la última mentira, Did you somos heard demasiados this in many pobres. countries in Latin America? We are too poor. Como decimos también, yo creo que también se escucha la mentira, somos demasiados pobres aquí en We were Latinoamérica. used to receive, not to give. Estamos condicionados para recibir, pero no para dar. But brothers and sisters, we are rich in Christ. Pero queridos hermanos, somos ricos en Cristo Jesús. Hallelujah. And we are rich also in material things. Y también somos ricos en las cosas materiales. If we have where to stay,
Si tenemos dónde vivir, dónde quedarnos, if we have every day what to eat, si tenemos con qué alimentarnos and diariamente, if we have some money in our pocket, y si tenemos tan siquiera algo de monedas en nuestro we bolsillo, are richer than 80% of the world. somos más ricos que el 80% We del are resto del rich. mundo. And we can do a wonderful things for God. Sí podemos hacer cosas grandes en el nombre del Señor. So, a group of pastors from Romania, we started to give an answer of these 4 lies. Entonces un grupo de pastores comenzamos a combatir estas mentiras. We came together, we prayed together, Nos juntamos, empezamos a orar and we launched 3 projects. y lanzamos 3 proyectos. This project will support foreign missions. Y estos proyectos iban a fortalecer y hacer la obra In misionera. 2001, we started the mission school in Constanza, the Center for Cross-Cultural Studies. En el 2001 fundamos el Centro de Estudio para el Centro Rumano de Estudios Transculturales. And the purpose of this center was to train missionaries, Y el propósito de este centro de estudio era para capacitar misioneros, to have again and again human resources to be sent on the mission field. una y otra vez producir ese recurso humano para la obra misionera. And then in 2006, we started Pentecostal Agency for External or Foreign Missions. Y luego en el 2006 comenzamos la agencia pentecostal para las misiones externas. And the purpose of this agency was to send, support the missionaries. Y entonces el propósito de la agencia era para enviarlos y apoyar a estos misioneros. Then in 2001, we started New Frontiers, Y luego en el 2001 comenzamos Nuevas a Fronteras, mission magazine, una revista misionera. and the purpose of this magazine was to promote mission in all Romanian churches. Y el propósito de publicar esta revista era para promocionar las misiones en todas las iglesias. And God blessed us. Y el Señor nos bendijo. And we understand that we must be a blessing for other nations. Y nosotros entendemos que somos nosotros que debemos de ser bendición a las demás When naciones. God called Abraham, Y cuando Dios llamó a Abraham, he said, I will bless you and you will be a blessing for others. Dios le dijo, te bendeciré, pero serás bendición a todas las familias de la tierra. Hallelujah. So, we wish to be a blessing. Entonces nosotros queremos ser bendición a las demás naciones. The theme of this evening is the commitment of the sender. El lema para esta noche es el compromiso de los que envían. And in the middle of my message, my time, I would like to share a few thoughts from the Bible. Y en el medio del mensaje quiero compartir algunas ideas de la Biblia. And this short message I entitled Mirau, the Water Administration. Y este mensaje lo he titulado Mirau, el administrador del agua. In 2 Timothy 2:15, Paul said to Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. In 2012, I visited Afghanistan. En el 2012 tuve el privilegio de visitar el país de Afganistán. I was there to encourage our team, Estaba our ahí workers there. para animar los obreros que tenemos ahí. I don't want to let you know how brave I was. No les quiero decir qué tan valiente era yo. I was scared when I arrived there. Yo estaba con mucho miedo cuando llegué allá. I experienced fear Yo experimenté temor because in that country there are 30 years war. porque en ese país están en medio de 30 años de guerra. And you can see the mark of the war everywhere. Y usted ve las marcas los rasgos de las batallas. A lot of soldiers
muchos War soldados, armas de Almost guerra. every day, every week, somewhere somebody is killed. En algún parte Bomb del país, exploded. cada día gente muere en batalla. So I was scared. Entonces yo tenía miedo. But beside this, what amazed me when I arrived in that country Pero a pesar del miedo, lo que me asombró al llegar al país was the climate of that country. era el clima, la topografía del país. When I arrived, I feel that I enter in an oven, Cuando yo llegué al país de Afganistán, pensé que había entrado en un horno very hot, muy caliente, around only naked stones and mountains, pura piedra, dry soils, la tierra seca, no trees, no grass, no bushes, ni hay árboles, ni hay arbustos, ni hay plantas. like a Mars landscape. Como You can see. la topografía del Marte. And I was asking myself how these people survive here, Y yo me estaba preguntando cómo sobreviven esta gente, what they eat. qué comen. Y And- había nopales ahí. And one brother told me, Y el hermano me dijo, 400 years ago, these people in Afghanistan learned how to survive in this difficult climate. ya llevan 400 años, se les ha enseñado a esta gente cómo sobrevivir en este clima inhóspito. The rain are very rarely. Casi no llueve mucho. The water is very, very expensive and precious. El agua es muy cara y muy valiosa. They don't waste it. No la desperdician. Maybe we here in West, we spend just when brush our teeth more water than an Afghan in 1 week. Nosotros aquí en nuestros países gastamos más agua cepillándonos los dientes que lo que el pueblo afgano gasta en una semana. So what they are doing? Entonces lo que ellos están During the haciendo, winter time, the snow fall down on the top of the mountains. entonces cuando cae la nieve en las montañas, And the people dig all kind of channels inside of the land, cavan canales por toda la tierra and they collect water in big reservoirs. y recogen y almacenan el agua en grandes reservas. And then during the springtime, when they need water, Y durante la primavera, cuando necesitan el agua, they distributed that water on the field. lo distribuyen muy bien a todos los cultivos. The person who is in charge with this La persona encargada de distribuir el agua is named Mirau or Mirab. se llama Mirao. It's a word in Dari and Pashtun language, Es una palabra en el idioma Dari o en el idioma Pashtun which means the water administrator. que significa administrador del agua. This person is the most respected in the community. Es la persona más respetada en toda la comunidad. This person must be or have integrity. Esa persona debe tener una integridad intacta. This person must distribute correctly the water to all people in the community. Tiene que distribuir correctamente el agua a todas las personas que viven en el pueblo. To the rich and the poor, A los ricos, a los pobres. to the honorable people and sinners, A los honorables, pero también a los to the pecadores. people who have the land very close and to those who have the land far away. Los que viven cerca, pero también los que viven lejos. When I saw this image, I was thinking, Cuando yo vi esta imagen, yo pensé, the church of God is the mirror of the world. es que la iglesia de Dios es el mirao del mundo. We are called by God to correctly administer the living water, who is Jesus, who is our salvation. Somos llamados por Dios para ser excelentes administradores del agua viva que Dios ha dado para el mundo. Hallelujah. When Jesus talked with the woman, Cuando Cristo habló con Samaritan woman, la mujer and talked samaritana, about well and about water, y cuando estaban hablando del pozo y de darme de beber, Jesus said, if you knew who is that ask you for a drink, you will have asked him and he will give
have given you living water. Cristo le respondió a la mujer samaritana en Juan el capítulo 4, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. There are three areas where we have to distribute the water correctly. Hay tres áreas que debemos de distribuir correctamente, hacerlo bien, la distribución del agua. We have to distribute correct from a theological point of view. Hay que hacerlo bien de una perspectiva teológica. What we distribute? ¿Qué vamos a distribuir? What do we distribute? ¿Qué vamos a distribuir? During this time, when more and more theologians contest the solely place of Jesus in the plan of salvation, En este tiempo, during this time, when more and more theologians en este tiempo cuando teólogos más y más contest the solely place of Jesus in the plan of salvation, tratan de ubicar bien cuál es el lugar de Cristo en el plan de salvación, and they proclaim religious inclusivism, ellos proclaman algo inclusivista. when missiologists everywhere promote religious pluralism, Cuando los misiólogos por todo el mundo están proclamando el pluralismo en la religión, we must declare nosotros debemos declarar: the name of Jesus is the only name in which people can be saved. solo hay un nombre dado a los hombres donde podamos ser salvos. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Porque no hay otro nombre dado al hombre donde podamos ser salvos. Es Cristo Jesús. Now we have to declare again and again, Jesus is the only way to the Father. Debemos declarar una y otra vez que Jesucristo es el único camino al Padre. I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. None comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre si no es por mí. We have to declare again and again, Jesus is the only Son of God. Debemos declarar una y otra vez que Jesucristo es el único The Hijo de reflection of Dios. His glory. Él es la reflexión de su gloria. Anyone who has seen me has seen the Father. El Jesus que ha said. visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Jesucristo es la reflexión de su gloria y la imagen del Dios invisible. We respect and love the people practicing other religions. Respetamos a la gente que practican otros tipos de religiones. We understand their love for their founders of the religions. Apreciamos su afecto que tienen para los fundadores de sus diferentes We are religiones. open to dialogue with them. Estamos abiertos para tener amistad con ellos. But when it comes to Christ, Pero cuando se refiere a Cristo, His own needs in salvation, His position as Son of God, su posición como Hijo de Dios we are not open to negotiate. no se puede negociar. Secondly, En segundo lugar, we must be correct from a missiological point of view. debemos de hacerlo bien desde una perspectiva misiológica. What we distribute, where we distribute, ¿Dónde lo vamos a where we distribuir? distribute the water, the living water. ¿Dónde vamos a distribuir el agua viva? For 100 years, these people in Afghanistan, the Miraus, Por cientos de años, los miraos they distributed correctly to all people. distribuían correctamente, lo hacían bien para toda la gente. We are the Miraus of Jesus Christ, Nosotros somos los miraos de Jesucristo. and we have to do correct. Debemos de distribuirlo bien, We have to correctamente. distribute the water, the living water, the Christ, to the rich and the poor. Debemos de distribuir el agua correctamente para los ricos y para los pobres. In the Old Testament, the poor people were very neglected, were marginalized. En el Antiguo Testamento fueron marginados la gente pobre. But when Jesus came,
he considered these people again. Pero cuando Cristo vino al mundo, Él consideró y estuvo con los pobres. In his first preaching, first message in the synagogue in Capernaum, En su primer mensaje en la sinagoga de Capernaum, Jesus said, "The Spirit of Lord is on me, Cristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, because he has anointed me to proclaim good news to the poor." porque Él me ha ungido para predicar y llevar el Evangelio a los pobres. You know, our tendency today is to stay away for these people, the society, Normal, tenemos la tendencia de evitar a la gente marginada, to stay out of these marginalized people. de evitar trabajar con los pobres. We have to remember again and again that the Pentecostalism started among poor people. Debemos de reconocer y entender que nuestras raíces como pentecostales vino de la gente pobre. After 2 or 3 generations, we became middle class or even higher. Después de 2 o 3 generaciones, el Señor nos bendijo y llegamos a la clase media. And now it's harder and harder to go back to the edge of society and lean toward the poor. Y es difícil tratar de regresar y alcanzar de donde vinimos, a la clase pobre. Being Mirau, the water administrator, we have to distribute correctly to the poor and to the rich. Como miraos, debemos de distribuir correctamente, justamente para los ricos y los pobres, el agua viva de Cristo Jesús. We have to distribute correct the living water, the Christ, to the honorable people and to the sinners. Debemos de distribuir correctamente a los honorables, pero también a los pecadores. We like to be surrounded by honorable people, influenced people. Nos gusta estar junto o al lado de gente honorable, And we don't like to stay too much among sinners pero no and nos bad gusta, people. no nos gusta estar al lado de pecadores. But Jesus, our Lord, he was the friend of sinners. Pero Jesucristo, nuestro Señor y modelo, Él era amigo de pecadores. He was condemned when he was among the sinners. Lo condenaban porque se asociaba con los pecadores. So we have to go back and embrace this world. Debemos de regresar y aprovechar y hacer esta obra. Jesus didn't come for righteousness people, but for sinners. Cristo no vino para salvar a los justos, Él vino para salvar a los pecadores. And if we are the Miraos, Y the si- water administrator, Y si somos verdaderamente los administradores de agua viva, we have to correct distribute it to the poor and to the rich, debemos de distribuirlo to the correctamente honorable people and to the sinners. a los ricos, a los pobres, a los honorables y también a los pecadores. In 1993, I En mil- started a church in Constanza. En 1993 fundé una iglesia en Constanza. I moved in 92 from Transylvania, northwest of Cluj, in southeast of Romania. Y me trasladé desde Transilvania en el 92 para ir a la ciudad de Constanza. In that area of Romania were 10 times less evangelicals than in northwest. En esa zona del país de Rumania habían muy pocos evangélicos, 10 veces menos que en otras partes del país. And after I moved there, 93, together with a group of 17 people, we started the Lighthouse Church. Y entonces, en el 93, yo con 17 otras personas nos ubicamos en la ciudad para comenzar la iglesia Lighthouse, El Faro, sí, la iglesia El Faro. In Constanza, a big city with 350,000 inhabitants, we had just one Pentecostal church. Y en Constanza, una ciudad de 350,000, solamente había una iglesia pentecostal. And this church was at the edge of the city. Y esa iglesia estaba al borde de la ciudad. So we planned to plant a new church in downtown. Entonces procuramos y estratégicamente decidimos comenzar una iglesia en el mero centro de la ciudad. And one of the founder of the church came to me and said this: Y uno de los fundadores de la iglesia se me acercó y me dijo, Gitza, let's plant a church for intellectuals. Gitza, ¿por qué no plantamos una iglesia para los For intelectuales?
elites of this city. para la élite de la ciudad. We already have a church for ordinary people. Ya tenemos una They iglesia para can go gente in the first ordinaria. Pentecostal church. Sí, ya tenemos una iglesia para ellos. Let's build a church for intellectuals, Construyamos una iglesia para la élite de la sociedad. for teacher in universities, for students, for this high level. Para profesores de la universidad, para los I didn't universitarios. agree with him, but we started the church. I didn't agree, but we started the Yo church. no estuve de acuerdo, pero comenzamos la iglesia. And we had outreaches and we promote our church. Hicimos campañas evangelísticas, promovíamos la And iglesia. people came and came and go and came. Alguna gente venía, se iban, otros venían, se iban. But I saw a couple, they came every Sunday. Pero me di cuenta que llegaba una pareja cada domingo Were a gypsy couple, y eran gitanos, a couple and 2 children. una pareja con sus 2 hijos. So I approached them Entonces me les acerqué and I asked the man what he's looking for. y le pregunté al caballero qué estaba buscando. And he said, Y él dijo, in the night I was going toward my home por la noche yo iba rumbo a mi casa and I passed near a dumpster, garbage thing. y pasé cerca de un recipiente de basura. I never asked him what was doing there in a night near a dumpster. Yo no le estaba preguntando qué hacía él al lado de una caneca de basura, But he said, I found there a book. pero ahí encontré un libro. I took it, Lo saqué, I go home, me lo llevé a la casa and it was a Bible. y era una Biblia. I started to read, Lo empecé a leer and then I was more interested to find the truth. y estaba más interesado en conocer la verdad. So when I found that there is a church, I came to see, to hear more about Jesus. Entonces, cuando yo supe que había una iglesia, yo vine porque yo quería conocer más de Cristo. He wasn't official married. No estaba legalmente casado. So we started to disciple, Entonces lo comenzamos a couple. discipular and then we baptized. y lo bautizamos. That was the first people we baptized in this new church. Fue los primeros bautizados de esta iglesia And naciente. you know God has humor. Sí saben que Dios tiene un sentido de humor. We were looking for elite, Estábamos buscando nosotros and a la God élite sent us the poorest people of y society. Dios nos manda una familia de gitanos. After 1 year, Nelu, the name John, moved in Babadag, in a town with a lot of Turks, gypsy Turks. Después de un año, this family, right? Yes, this Esta familia se trasladó a otra ciudad, una ciudad con muchos turcos, They done a very good job. y han hecho una excelente labor. He started to evangelize his extended family. Él empezó a evangelizar a su familia And one day his mother received Jesus. y uno de esos días su mamá aceptó a Cristo And we organized a baptism service and his mother was baptized in that service. y nosotros organizamos un servicio de bautismos y esa mamá se bautizó ese día. I asked Nelu to come and help me to baptize his mother. Y yo le pedí que él me ayudara a He bautizar a was su very mamá. happy. Was very happy. Él estaba muy feliz. In that night, the church service was closed. He went home. Esa noche se terminó el culto, regresó a su casa And when he traveled the street, a car hit him, his wife, and his mother. y en esa noche, al cruzar la calle, le atropelló un carro a él, su esposa y a su mamá. Maybe he was so happy that he couldn't see what is happening around him. Tal vez estaba tan contento que no percibió el carro. He died. Murió. His wife, his mother were in hospital for many, many weeks. Su mamá y su esposa estaban en el hospital por muchas semanas. I asked God why this happened. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué? I didn't receive any Y answer. el Señor no me dio respuesta. 2 weeks ago, I was in Constanza to celebrate 20 years since Lighthouse Church was founded. Hace 2 semanas estuve en el aniversario
de 20 años de la iglesia El Faro en Constanza. Nelu's oldest son were leading the worship. Era el hijo mayor de Nebu, el que murió, estaba He's dirigiendo the la alabanza. student at the Bible Institute in Bucharest, and he will be pastor. Es un alumno del Instituto Bíblico y va a ser pastor. His sister is in a Bible school. Su hermana está también en el Instituto After Bíblico. they became Christian, God gave them another 2 girls. Y después de que ellos se convirtieron al And Señor, they are students in a music art school. Dios les dio 2 hijas más y las 2 hijas están estudiando en un And conservatorio. when I saw again this family, I said, what God we have. Y cuando yo vi a esta familia y estos hijos levantarse en el Sometimes ministerio, we yo dije, dismiss- qué gran Dios tenemos nosotros. Sometimes we dismiss these marginalized people. Tal vez algunas veces hacemos la vista gorda a la gente pobre. But God has treasures, pearls, diamonds in the darkest mud of the world. Pero Dios tiene diamantes y joyas preciosas en algunos de los lugares más inhóspitos de la tierra. Amen. The third, we have to correct, distribute the water from chirological point of view. En tercer lugar, debemos de distribuir bien, hacerlo bien el agua desde una perspectiva cairológica. When we distribute, ¿Cuándo lo vamos the a Greeks distribuir? have 2 terms for time. Los griegos tienen 2 términos, 2 palabras para One is tiempo. chronos, the line of time, Uno es cronos, de la línea de tiempo. quantitative aspect of time. Ese es el aspecto de cantidad But de tiempo. they have also kairos, Pero también tienen kairos, which means opportunity, the right time, que significa la oportunidad, el tiempo correcto. qualitative aspect of time. Ese es el aspecto de calidad de And tiempo. if we wish to be the mirror of the living water, Y si deseamos ser el mirao de la agua viva, we have to distribute correct the water from a chirological point of view. tenemos que distribuir correctamente el agua viva desde una perspectiva That means to be cairológica. very sensitive how God is working in the world. Es que debemos de ser sensibles de cómo Dios está trabajando en el mundo. There is a kairos for nations to be evangelized. Es que hay un tiempo de Dios, hay el kairos para And las naciones we have recibir to el know that evangelio. time. Y debemos de ser sensibles a ese tiempo. And we have to be there. Y debemos de estar allí. There is a time of sowing and Ah. there is a time of reaping. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cegar. And we have to understand this. Y debemos de comprender esto. In 1260, En 1260, Marco Polo went from Italy in China. Marco Polo fue desde Italia y llegó a China. He was received by Kubilai, the emperor of China. Fue recibido por el emperador de China. And the emperor was impressed by the Marco Polo's belief. Y el emperador estaba impresionado por las creencias, lo que creía And Marco when Marco Polo. Polo went back in Italy, Cuando Marco Polo regresó a Italia, Kubilai sent a letter to the Pope él envió una carta al Papa and asked for 100 missionaries to come in China and to spread the gospel. y les dijo que enviaran 100 misioneros a China para compartir el evangelio. After 15 years, Después de Marco 15 Polo años, came back with 2 Marco Polo regresó apenas con Catholic 2 monks. 2 Catholic monks. monjes. The historians Los are historiadores asking what would happen if 100 missionaries should come during that time in China. Los historiadores se hacen la pregunta, ¿qué ocurriría si hubieran enviado 100 There is a misioneros? kairos for nations. Hay un kairos There is a para las kairos naciones for de a la mission tierra. field. Es And para, we have to be there. y nosotros debemos de aprovechar ese tiempo de Dios. Debemos de estar allí. 600 years later, Hudson Taylor went in China, in Light China. En 600 años más tarde llegó el misionero Hudson Taylor a China.
After years and years and years of hard work, Después de años y años de ardua labor, he had first converted. tuvo el primer convertido His name was Lee. y su nombre era Lee. After a while, Lee dared to ask Taylor, Y después de un tiempo Lee se atrevió a preguntarle a Hudson Taylor, in the country you come from, en el país de donde vino, how long have you known the good news? ¿hace cuánto conocen ustedes las buenas nuevas? And Hudson Taylor said, for a few hundred years. Y Hudson Taylor respondió, pues yo creo que llevamos cientos de años. And Lee continued, Y Lee siguió, how? For 100 years? por más de 100 años. Do you have the truth for 100 years and you didn't come to give us, to bring to us? Por 100 años ya conocían la verdad y ustedes no fueron capaces de llevarnos la verdad antes. My father was researching for 20 years to find the truth and he didn't find. Mi papá investigó por 20 años la verdad And y you nunca la have the encontró. truth for 100 years and you didn't bring it to us. Y ustedes tenían la verdad ya por cientos de años y no lo trajeron And antes. then weeping departed. Weeping departed. Y luego se fue Lee llorando. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos, today many of us start to theologize what will happen with these people who never heard the gospel. y nosotros dedicamos arduo tiempo para hacer conjeturas de qué pasaría con un pueblo que muere sin conocer de What Cristo God will Jesús. do with these people. ¿Qué hará Dios con esta gente? Brothers and sisters, it's not God business, it's our business. Queridos hermanos, no es We, the Church of God, have to answer these questions. nosotros no podemos pensar que es Dios el que tiene que Because responder a esa pregunta. 2000 years ago we received the Great Commission. Nosotros somos los que debemos responder a esa pregunta. Hace 2000 años We recibimos received la the gran highest comisión. resources, Holy Spirit. Tenemos el recurso del Espíritu And Santo. after 2000 years, still are billions of people who don't have the gospel. Da pena decirlo, pero después de 2000 años todavía hay miles de millones de personas que no conocen de We Cristo have Jesús. to be ready when God call us to spread the gospel. Debemos de estar listos y preparados para cuando Dios nos llame We para have llevar to el be Evangelio. correct and to use the Kairos time. Debemos de usar el tiempo de una manera correcta y estar listos para el tiempo oportuno de Dios. There's also a Kairos for those who are involved in missions. También hay un tiempo kairos para los que están involucrados en la obra And misionera. now we understand that it's our time, Romanian time. Y nosotros los romanos estamos ya percibidos de que es nuestro tiempo ahora. This time God called us to be part of His mission. Este tiempo Dios nos ha llamado para participar en su misión. And I wanted to share with you the importance of some people in starting this mission. Y quiero compartirles algunos testimonios de gente que se ha involucrado en esta tarea. Because we cannot do alone everything. Porque no podemos ir solos. In Romans chapter 16, I don't know if you like that chapter. En Romanos el capítulo 16, yo no sé si a usted le gusta ese capítulo. Paul has a list with over 35 people. Pablo nombra a más de 35 All these personas. people played an important role in his ministry. Todos participaban de una manera importante en la obra de Pablo. And if the mission agency exists in Romania, Y si la agencia misionera existe en Rumania, it's because 4 brothers influenced us a lot. porque 4 hermanos nos influenciaron. I would like to mention Rick Cunningham and brother Cameron Wilson. El hermano Ricardo Cunningham y el hermano 2 Ken brothers Wilson, from United States. 2 misioneros de Estados They Unidos, came and teach and encourage us to start this ministry. nos animaron y nos enseñaron para comenzar este ministerio.
I appreciate Brother Arto Hamalainen. El hermano Arto Hamalainen lo aprecio. Early in 90s, he came in Romania. En los 90 él vino a And Rumania he put the seed of missions in our churches. y sembró la semilla misionera At en the nuestras beginning, iglesias. he didn't saw results, Y al principio no vio el resultado. but now there's a movement, a Pero- mission movement. Pero ahora hay un gran movimiento misionero. Then later, in 2006, I met Brad Waltz. Y luego en el 2006 conocí a Brad And Waltz. then after some years again and again. Y otros And años. always when we met together, he asked me, Brother Gitza, what is happening in Romania? Y él cada vez que me encontraba con el hermano Brad me When preguntaba did you start this mission agency? ¿cómo va la obra en And then Rumania? after we started, he asked again, how is going? ¿Cómo va la agencia? ¿Cuándo va a comenzar la How many agencia? missionaries do you have? ¿Cómo les va? ¿Cuántos misioneros tienen? I appreciate your ministry. Aprecio su And ministerio, if Brad. now exists in Romania a mission agency, is because also of these people. Y entonces la razón por que existe una agencia misionera ahora tiene que ver con esta gente. We have a school where we train people, Tenemos un centro de capacitación. and then we have over 45 missionaries. Tenemos más de 45 misioneros. All of them are supported by Romanian churches with Romanian monies. Todos apoyados 100% por iglesias en Rumania y con dinero de Rumania. They are working in the most difficult places in the world. Están trabajando en uno de los lugares más difíciles de la tierra. And please don't make pictures because we wish to protect them. No quiero que tomen fotos porque queremos estar prevenidos We y have a proteger wonderful su. team in Afghanistan. Tenemos misioneros en Afganistán. They are working in the worst place in the world. Están trabajando en el lugar And más they are complicado de doing la a tierra great job. y están haciendo una excelente labor. And then we have a great team in India. Tenemos un gran equipo en la In India, northern part of India. en el norte in de the la state India. of Bihar. en el departamento del estado de Bihar. The spiritual pressure, it's very hard there. Hay una presión, una opresión espiritual muy fuerte allí. Last year I was there with a group of Romanian pastors. El año pasado estuve allí And con un grupo de after- pastores romanos. After one day I asked one of him, how you are feeling? Y después de un día le pregunté a uno de los pastors, Yes. a alguno de los pastores cómo se siente. And he said, Gitza, if I should receive 5,000 euros every month just to live here, not to do mission, I will refuse. Y el pastor le dijo, si a mí me ofrecieran 5,000 euros cada mes para vivir aquí, ni para hacer misiones, no lo aceptaría. Mission is not a game, it's not a joke. Es que no se juega You con las cannot misiones. do mission without a call from God. No podemos hacer la labor misionera sin el llamado de Dios. You cannot stay on the mission field for long term if you are not called by Usted no God. puede estar de largo plazo en el campo misionero si Dios no lo ha llamado. We have in Kazakhstan, in Papua New Guinea, Tenemos en Kazajstán, en Papúa Nueva Guinea, China, en China, Mozambique, en and Mozambique, Madagascar, en Madagascar, Namibia among Bushmen land, Namibia, entre la gente del interior, Kenya and Ethiopia, en in Kenia partnership with Wycliffe in y en- Bible translation, y en Etiopía. Sudan, maybe live dead, maybe Mariana is looking for a place in northern part of Africa. Mariana quiere trabajar en el norte de África. We have a wonderful couple in Spain working among Muslims. Tenemos una pareja en España trabajando con los musulmanes. In Turkey, we have a great team. En Turquía tenemos un gran equipo. Turkey is one of the largest unevangelized country in the world. Turquía es uno de los países más grandes no There are evangelizados del over mundo. 70,000 millions people. Hay más de And 70 maybe millones there de are personas. less than 4,000 Y believers. tal vez hay menos de 4,000 creyentes. In Turkey, among Iranians, Y hay también un trabajo misionero entre los iraníes que in viven en Turquía. Bulgaria, among Turks in Bulgaria, En Bulgaria, con los turcos en Bulgaria. 13% of Bulgarians are Turks. 30% de los que viven en Bulgaria son turcos. In Albania, En Albania, Macedonia, among Albanians in Macedonia, también entre los albanos en Macedonia. 1/3 of Macedonian population, La tercera parte de la población,
people are Albanians. En Macedonia, 700,000 And personas son albanos No que viven church among them. y hay una iglesia ahora They are entre working ellos. now to plant the first church among Albanians in Macedonia. Ellos están trabajando de fundar la primera iglesia de albanos en Macedonia, Kosovo en el país de Kosovo. now is Kairos for Jesus Church in Romania. Ahora es el tiempo Kairos para la We iglesia wish en to be Rumania. faithful to God. Queremos serle fiel a Dios. We wish to be faithful to the lost. Queremos ser fiel a los We perdidos. wish to be faithful to our workers and Que- support them. Queremos ser fiel a nuestros obreros y apoyarlos Prayer, financial and spiritual. en oración, financieramente, espiritualmente. Please don't forget, No se olviden, we are the Miraos of the living water. somos los miraos del agua viva. We are called to distribute the water correctly. Somos llamados para distribuir bien el agua. Bring the word to all people Lleve la palabra a todos los pueblos, without social, ethical, or ethnical prejudices. sin prejuicios It's sociales. our time. Es We have to nuestro mobilize tiempo. to do this. Debemos de We have to mobilize movilizarnos. for the reap. Tenemos que movilizarnos I para la lived for cosecha. 30 years in the communist country. He vivido 30 años en The el país comunista. communists were bad people, Como los but comunistas they are eran gente very mala, good strategies. pero tenían buena estrategia. When the summer came in Romania, Cuando venía el verano a Rumania, I saw during the time of communism, yo viví esto en tiempo comunista. hundreds of trains with thousands and thousands of agriculture machines were going in south. Trenes llevaban maquinaria agrícola en cantidad hacia el sur del Why? país. Because in the south were the harvest. ¿Por qué? Porque en el sur había cosecha. In 2 weeks, all nations were mobilized to do the harvest. En 2 semanas todo el país se And movilizaba then para llegar a la after cosecha. 2 weeks, everything moved in the north. Y luego en 2 semanas llevaban todo al norte del país. There are 1,500,000,000 Muslims. Hay 1.500 millones de There are musulmanes. 7,000 ethnic unreached groups. Hay 7.000 grupos We, no the Church of God, alcanzados. we have to mobilize. Como iglesia de Cristo Jesús Now nos is the debemos movilizar. Now is the time. Ahora es el tiempo. And I share this with you, dear brothers and sisters, Les comparto esto, queridos hermanos, to tell this. para decirles, If we Romanians can do, you can do too. si nosotros los romanos lo You podemos can hacer, do too. usted All también nations lo puede is- hacer. South America, you can do. Suramérica You are se not puede poor, hacer. you are not unprepared. No son It's your demasiados job, pobres, it's our job. no tienen, no están preparados. And may God bless you Sí se puede. to do the job. Que Dios los bendiga para hacer esa labor. Amen. Vamos a quedarnos para orar por él, David. Vamos a orar por él. Vamos a estar en pie. ¿Quieren orar un momento aquí antes de terminar, hermanos? How many would like to pray before we close? Levante su mano ahí donde está. Raise your hand where you're Vamos a darle gracias a nuestro Dios. at.